Buenas, mi nombre es Antonio Galvez y continúo con esta serie de píldoras en la cual pretendo explicar cómo podemos exponer o presentar una unidad de trabajo. Ya en las píldoras anteriores estuvimos repasando cómo justificar, cómo contextualizar y cuáles eran y cómo podíamos exponer los objetivos y los contenidos de las unidades de trabajo. En este caso vamos a hablar sobre la metodología. Tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de la metodología que tenemos que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, hablaremos de las estrategias metodológicas. A continuación, de la descripción de las sesiones y para finalizar de los recursos didácticos y agrupamientos. Además, es muy importante que tengamos en cuenta que estamos en un momento clave. Es decir, es la parte más importante de nuestra exposición de la unidad didáctica. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que cuando estemos ensayando tenemos que medir el tiempo para que lleguemos a la parte de la metodología con tiempo suficiente para poder explicarla de forma clara y tranquilos. Además, es el momento de demostrar qué tipo de profesor o profesora somos. Cuando hablemos de las actividades podemos decir muchas cosas y hay de muchos tipos distintos. ¿De acuerdo? Tenemos actividades de conocimientos previos, de motivación, de desarrollos, etcétera. Tenemos que explicar con mucho detenimiento las actividades y cómo van a ser los agrupamientos que vamos a poner en práctica en cada una de esas actividades. Si serán individual, si serán por pareja, si serán en pequeños grupos, etcétera. Y si estas agrupaciones trabajarán en cooperativo, os recuerdo que el aprendizaje cooperativo o el trabajar en cooperativo en clase era uno de los indicadores de evaluación que tiene el tribunal. Por lo tanto, tenemos que llevar este aprendizaje cooperativo a nuestras sesiones. Tenemos que al menos una, dos o tres sesiones trabajarla utilizando alguna de las técnicas para el aprendizaje cooperativo. Para finalizar, me gustaría decir que algunas de las características que deben de tener las actividades son que han de ser motivadoras, significativas, por supuesto han de ser coherentes con los objetivos, han de ser o están adecuadas a las capacidades del alumnado, ordenadas y secuenciadas y además han de ser innovadoras. Os dejo una guía para seleccionar las actividades de aula. Principalmente a la hora de seleccionar las actividades de aula, a mí me gusta centrarme en dos aspectos. El primero, que las actividades sean coherentes y sean capaces de desarrollar los objetivos de aprendizaje. Y dos, que las experiencias de aprendizaje que les facilitemos a los alumnos estén lo más cercana posible al desarrollo de sus capacidades en el contexto social. Como posibles tipos de actividades en una unidad didáctica tenemos un gran número de ellas. Os dejo una muestra y además os recuerdo que esta presentación la podéis visualizar con mucho más detenimiento en un enlace que pondré en el vídeo. Pero bueno, como actividades tenemos desde mapas conceptuales a estudios de casos, pasando por realización de infografías. Con respecto a los recursos didácticos, me gustaría mencionar que debemos de prestar una gran atención y mencionar qué recursos didácticos vamos a utilizar para potenciar nuestras actividades, como por ejemplo los recursos propios del aula, retroproyector, cañón, etcétera. Pero sobre todo tenemos que mencionar qué recursos o herramientas TIC vamos a utilizar en nuestra metodología. Estos son muy diversos y nos facilitan el desarrollo de nuestras actividades en función de qué queramos fomentar, desde el aprendizaje colaborativo o la creación de presentaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Os dejo una muestra de algunas de las herramientas que podemos llevar o poner en práctica en nuestras unidades didácticas, pero no son las únicas. Una vez explicado qué tenemos que tener en cuenta al desarrollar nuestra metodología, nos vamos a nuestra pizarra. Si nos fijamos en nuestra pizarra, en la parte de metodología, yo de la parte de la programación didáctica he conservado la palabra constructivista. Y conservo la palabra constructivista porque será la guía que
la guía que voy a tener en cuenta a la hora de desarrollar cada una de mis sesiones. El constructivismo pretende que construyamos los aprendizajes sobre los conocimientos previos del alumnado. Por lo tanto, para mí será muy importante delimitar esos conocimientos previos y construir cada sesión sobre lo aprendido en la sesión anterior. Una vez explicado la importancia de la metodología constructivista, he de mencionar, como ya dije anteriormente, qué tipo de estrategias voy a poner en práctica. Serán dos tipos, estrategias expositivas o estrategias de indagación. En las estrategias expositivas es aquella en la que el profesor tiene un papel más activo, haciendo llegar a los alumnos los contenidos. En la estrategia de indagación actuará el profesor más como un mentor, guiando y fomentando la investigación de los contenidos por parte de los alumnos. Una vez, una vez que explico los tipos de estrategias que pondré en práctica, pues ya debo de desarrollar mis sesiones. Para el desarrollo de las sesiones he creado un pequeño ejemplito en la cual planteo un posible o hipotético desarrollo de las sesiones que podríamos llevar a cabo en la unidad didáctica número 7, la selección de personal, el camino al éxito. En este comenzaremos trabajando la primera sesión una explicación general de la unidad de trabajo. Esta explicación general se llevará a cabo durante todas las unidades de trabajo. En esta vamos a establecer qué objetivos didácticos han de alcanzar los alumnos una vez que finalicen la unidad didáctica, los contenidos que vamos a ver y los criterios de evaluación e instrumentos que pondremos en práctica. Una vez explicada, una vez realizada esta explicación general de la unidad de trabajo, vamos a realizar una actividad denominada páginas amarillas. En esta, cada alumno ha de presentarse y comentar cuáles son sus puntos fuertes a los compañeros. Esto lo iremos pegando en la pared a modo de páginas amarillas, ¿no? De forma que los alumnos, cada uno de los alumnos pueda acudir a un compañero en el caso de que necesiten alguno de los puntos fuertes de algún compañero. Por ejemplo, si un compañero ha dicho que era muy bueno haciendo presentaciones, pues podemos acudir a él en el caso de que, bueno, necesitemos hacer una presentación. Esto será bueno porque trabajaremos tanto el autoconocimiento, que es necesario en la unidad en la que estamos, de selección del personal, como la comunicación. En la segunda sesión, ¿qué vamos a trabajar? Pues comenzaremos realizando una actividad de conocimientos previos. En esta pretendemos indagar en los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre los contenidos partiendo de su experiencia profesional, ¿de acuerdo? Será a voz alzada, de una manera relajada, pero sí que estaremos muy atentos a delimitar o a establecer esos conocimientos previos. Realizado esta actividad de conocimientos previos, comenzaremos explicando el contenido número 1, que es, por ejemplo, la selección de personal. Lo realizaremos mediante una estrategia expositiva y a continuación realizaremos una dinámica de relación de conceptos a través de una técnica de aprendizaje cooperativo denominada 1-2-4. En esta técnica de aprendizaje cooperativo denominada 1-2-4 se trabaja primero individualmente. Cuando hemos pasado un determinado periodo de tiempo se trabaja en pareja y cuando se ha pasado un determinado periodo de tiempo se trabaja en equipos de 4. Esto nos ayudará para reflexionar sobre lo aprendido, trabajar en equipo, mejorar la comunicación, etc. Realizada esta actividad, pasamos a la tercera sesión. En la tercera sesión vamos a comenzar realizando un repaso de la sesión anterior. Os he dicho que es muy importante el constructivismo, el construir sobre los conocimientos ya adquiridos. Por lo tanto, realizaremos un repaso sobre la sesión anterior y continuaremos explicando el segundo contenido, métodos e instrumentos de selección. Para finalizar esta sesión realizaremos un pequeño caso práctico
que será puesto a disposición de los alumnos a través de la plataforma Google Classroom, o se lo enviaremos a través de correo electrónico, y que constará en ver un determinado vídeo y contestar una serie de preguntas. Continuaremos la cuarta sesión. Para la cuarta sesión, al igual que hicimos con la tercera, vamos a realizar un repaso de la sesión anterior. Una vez realizado el repaso de la sesión anterior y corregida el caso práctico visto, seguiremos con la explicación del contenido número 2, método e instrumentos de selección. Una vez finalizado, vamos a realizar una actividad cooperativa denominada mapa conceptual cooperativo. En esta, el alumno trabajará individualmente a través de la realización de un mapa conceptual un determinado contenido. En este caso, el contenido número 2, método e instrumento de selección. Y posteriormente, ya en la siguiente sesión, se pondrá en común con los compañeros, los cuales tendrán que exponerlo en las pizarras y realizar una reflexión final sobre el aprendizaje. Realizada esa reflexión final, continuaremos con la sexta sesión. En la sexta sesión se explicará el contenido número 3, desarrollo de las pruebas de selección, y realizaremos una actividad de desarrollo en la cual se le pedirá al alumnado que realice un roleplay de lo que sería una prueba de selección. Para trabajarla y además fomentar la creatividad, vamos a utilizar una técnica denominada folio giratorio. En esta técnica folio giratorio vamos a realizar una lluvia de ideas para fomentar la creatividad y que el roleplay sea lo más original posible. Finalizada la sexta sesión y dejando tiempo para que los alumnos trabajen este roleplay en casa, empezaremos la séptima sesión. Y para la séptima sesión lo que vamos a realizar es una técnica denominada tertulia compartida, en la cual se leerá entre todos los compañeros de forma compartida el informe del mercado del trabajo de Andalucía. Con esto pretendemos trabajar el contenido para la educación en valores, cultura empresarial andaluza, de forma cooperativa y colaborativa. Y tomar conciencia de las oportunidades que existen en el mercado de trabajo de Andalucía. Finalizada la séptima sesión y ya habiendo trabajado previamente los alumnos en casa y en equipo el roleplay, pasaríamos a la exposición del roleplay. Finalizado ese roleplay, en la novena y última sesión se realizaría un trabajo sobre el programa Inicia Cultura Emprendedora. ¿A qué me refiero con esto? Al inscribirnos al programa Inicia Cultura Emprendedora, aceptamos el realizar ciertas actividades en la cual trabajemos los contenidos del módulo y contribuyamos a crear ese programa. Por ejemplo, en el programa Inicia Cultura Emprendedora de mi centro nos hemos propuesto crear un tour turístico por nuestra ciudad. Por lo que desde el módulo de recursos humanos nos vamos a encargar de elaborar todos aquellos cuestionarios y pruebas a realizar a los futuras personas que vayan a realizar ese tour turístico. Por lo tanto, en esta novena sesión lo vamos a dedicar a detallar qué tipo de pruebas le haríamos a esos posibles participantes de ese tour turístico, a esos posibles guías. Realizada esta actividad, esta novena sesión, finalizaremos realizando una pequeña reflexión final sobre todo lo aprendido. Una vez que hayamos reflexionado sobre todo lo aprendido, ya se daría por concluida esta novena sesión. Antes de finalizar, tenemos que tener en cuenta, y ya habiendo explicado cada una de las sesiones,
Debemos de mencionar también qué recursos didácticos hemos puesto en práctica y dejar constancias de ello en la pizarra. Por lo que debemos de, a la misma vez que vamos explicando cada una de las sesiones, si vamos haciendo mención a Google Classroom, a YouTube, a Drive, a Canvas, a Trello, etcétera, ir anotando qué recursos didácticos, principalmente relacionados con las TIC, hemos puesto en práctica. He de recordar, como comenté antes en el vídeo en el cual explicaba los objetivos, que es necesario que durante el desarrollo de nuestra metodología y la puesta en práctica de nuestras sesiones vayamos explicando cómo a través de nuestras actividades vamos alcanzando y trabajando cada uno de los contenidos que nos hemos propuesto y los cuales establece la ley que tenemos que trabajar, y cómo a través del trabajo de estos contenidos vamos a ir alcanzando los objetivos didácticos propuestos y por extensión los resultados de aprendizaje. Una vez dicho esto, espero que haya quedado clara la explicación y nos vemos en el siguiente vídeo para repasar la evaluación. Un saludo y gracias.